Buenos días, hermanos, en este día precioso, en este día de bendición. Vamos a meditar el Santo Evangelio y le pedimos a la luz del Espíritu. Buenos días, ¿qué tal? Es para mí un gusto saludarte esta mañana y pues nuevamente nos encontramos leyendo el Santo Evangelio y queriendo discernir. Esta mañana el Santo Evangelio está tomado del capítulo 13, versículo 31 al 35. Y para leer el Santo Evangelio lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura, que toma a una mujer y la introduce en 3 medidas de harina, al final toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumpla lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues bien, mi querido hermano, hemos leído el Santo Evangelio, que fue muy hermoso, ¿no? El Señor habla a través de parábolas. Y hoy le habló a los discípulos a través del granito de mostaza. El Señor habla siempre con parábolas. Hace unos días atrás también en el Evangelio hablábamos de la semilla de trigo, ¿verdad? Y la hierba mala. Pues hoy el Señor parecido viene hablando otra vez en parábolas y hablando con este granito de mostaza, ¿no? Y pues si ustedes no conocen o conocen el granito de mostaza, pueden darse cuenta qué tan pequeñito es el granito de mostaza. Un granito de mostaza es, no sé, quizás me cabe en al dedito, ¿no? Es tan pequeñito que parecido quizás a la arena del mar. Pero vemos cómo Dios siembra esa parábola, ¿no? A los seguidores de Él, ¿no? Les habla sobre esa parábola donde Él les dice de ese árbol, ¿no? Dice el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de un huerto. ¿Ve? Entonces el Señor nos habla y nos da la referencia como más o menos cuando esa semilla crece, cómo es de grande. Y nos habla que dice que hasta los pájaros nidan, hacen sus nidos, ¿no? En el árbol. Entonces, para mí es algo como la fe. Dependiendo tan grande es tu fe, así también vas a vivir. Así también la vas a vivir, así también vas a vivir las cosas de Dios. Porque sin fe no podemos caminar, mi querido hermano. Tenemos que tener fe para caminar en este camino del Señor. Porque sin fe no vamos a salir. Vamos a tener que tener fe, como el Señor habla, de ese granito de mostaza que increíblemente si lo siembras, dice que es más grande que un huerto. Imagínate una planta de huerto, pero si sabemos, ya conocemos cómo es el árbol más o menos de mostaza. Si no, pues te lo dejo de tarea para que lo busques y mires cómo crece ese árbol. ¿Ve? Entonces, ve que después nos da hasta sombra. Pero es fe, ¿no? Porque cualquiera puede decir, ¿cómo voy a sembrar este granito y me va a dar esa sombra? Pero simplemente es tener fe. Y eso es en día lo que hoy el Señor nos manda a hacer a través de este Santo Evangelio.
a tener fe, a sembrar más fe. ¿Cómo? Pues leyendo la Santa Biblia, leyendo cosas que están escritas como los evangelios, ¿no? Y así sucesivamente el Señor también les pone otra parábola más adelante donde una mujer dice que introduce 3 medidas de harina con levadura y al final toda la mezcla y la fermenta, pues ve y se hace grande. Me refiero, quizás viene siendo parecido al pan. Si tú has ido a una panadería, ¿cómo hacen el pan francés o el pan? Pero esa gente tiene fe, le echa ese fermento, ¿no? Y hace que el pan crezca y después lo disfrutamos. Pero porque esa gente, que el panadero, mejor dicho, él tiene fe que el pan va a crecer y lo hace y pues crece. Asimismo el Señor nos viene a hablar este día de la fe. Prácticamente ese es el significado de hoy día de la palabra de Dios, del granito de mostaza, a mantenernos más en el camino del Señor y a tener más fe. Porque también te quiero leer hoy día otro versículo más adelante de San Lucas, donde el Señor, los apóstoles le hicieron una pregunta. Imagínate aquellos hombres que andaban con el Señor. Esos apóstoles le preguntan al Señor. Y ahora te lo voy a leer. Eso está en Lucas 16, 5 en adelante. Dice así: los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Imagínate cómo es la fe. Si nosotros tuviéramos fe, como les dijo el Señor a esos apóstoles, que si le dirían a ese árbol: muévete, arráncate y que te muevas, se mueve. Prácticamente entonces nosotros no estamos teniendo mucha fe, ¿verdad? Pero bien, es de vivirla mejor la fe, tratar de vivirla como el Señor los manda, ¿ve? Que hasta los mismos apóstoles le preguntaban, ¿no? Acerca de cómo vivirla, ¿no? Cómo mantener la fe. Y el Señor les explicó en esa cinta bíblica, que es hermosa también, ¿no? Entonces hoy en día, igual el Señor nos invita a mantenernos en esa fe, en ese caminar del Señor, de cada día ser mejores, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Y hablaba el otro día de que la pandemia no termina, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros, si un día ese virus llegara a nuestras vidas, tener fe que el Señor es el que hará lo último. Si el Señor decide llevarnos, pues que sea su voluntad, pero para eso también tenemos que prepararnos y tenemos que tener fe de que no estamos preparados, pero si el virus llega, pidamos al Señor con fe, y si Dios así lo quiere, pues también vamos a salir de ese virus, ¿no? Así es que bueno, mi querido hermano, esa es mi reflexión de este día, a tener fe, de que vivamos nuestra fe y creamos siempre en el Creador, que es Jesucristo, nuestro Señor. Así es que mi querido hermano, que tengas una linda y bendecida semana y pues que el Señor te derrame bendiciones. Amén.